Salmo 27:4. Amén. Dice así su palabra en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo, en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscar tu rostro buscaré, oh Señor, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino, y guíame por tu senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Salmista David decía una de sus peticiones delante de la presencia del Señor, lo que David demandaba al Señor, dice el versículo 4: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Era lo que David buscaba, era lo que David demandaba: el estar en la casa del Señor todos los días de su vida, para, dice, contemplar la hermosura del Señor y para inquirir. Quería inquirir, quería indagar, quería investigar, escudriñar en su santo templo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice el versículo 13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. La petición, lo que demandaba David, era ver al Señor, contemplar la hermosura del Señor, indagar, escudriñar en su santo templo, inquirir en su templo. Hubiera yo desmayado, dice, si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Si no creyese, hubiera yo desmayado. Si lo que nos está diciendo David, que si él no tuviera la esperanza, que si él no tuviera esperanza de ver al Señor, de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, él ya hubiera desmayado. La esperanza en ver, en contemplar al Señor, lo mantenía luchando, lo mantenía esforzándose y siguiendo hacia adelante. La esperanza en ver al Señor, en ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Era su esperanza de David: estar un día con el Señor, contemplar la hermosura del Señor, investigar en su templo, estar en la tierra de los vivientes, conocer, ver la bondad del Señor. Tenía esa esperanza, y esa esperanza lo mantenía firme, luchando, peleando, siguiendo hacia adelante. La esperanza en ver al Señor, ver la bondad del Señor, contemplar la hermosura del Señor. Por eso también el salmista decía: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
escogería yo antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Por qué razón? Es mejor un día en la casa del Señor, porque David tenía esperanza de ver al Señor, de contemplar su hermosura. Y esa esperanza le daba fortaleza de seguir hacia adelante. Y por eso se dice a sí mismo en segunda persona, hablando en segunda persona, se habla a sí mismo: aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese en tu corazón. Sí, espera al Señor. La esperanza. Nosotros estamos aquí porque tenemos esperanza. Esperanza en el Señor, en su salvación. Esperanza que veremos un día la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Venimos a este lugar porque tenemos esperanza en que el Señor ha de bendecir nuestras vidas, que el Señor bendice nuestras vidas y que el Señor ha de seguir bendiciendo nuestras vidas. La esperanza en Dios, eso nos tiene en este lugar, porque esperamos en Él. Vamos a ir 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y ahora dice: permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El Señor nos ha dado esperanza. El Señor nos ha dado esperanza que un día hemos de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. La esperanza en su venida, que esperamos, que confiamos en su venida. La esperanza en su salvación, la esperanza en la vida eterna que Él nos ofrece. Tenemos esperanza. Y por eso hemos venido a este lugar, porque tenemos esperanza en Dios, que Él bendice nuestras vidas, que Él seguirá bendiciendo nuestras vidas. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 1. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos dice su palabra en el versículo 1 que somos justificados por medio de la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos paz? Porque antes no teníamos paz para con Dios, antes éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos esperanza que un día hemos de ver la gloria de Dios, que un día hemos de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, que un día hemos de contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Vemos lo que nos está diciendo. Si tenemos esperanza, estaremos dispuestos a sufrir tribulación. Por eso dijo el salmista David: si no creyese, hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Sin esperanza, el salmista David hubiera desmayado. Igual nosotros, sin esperanza, no estaremos dispuestos, no tendríamos la fortaleza para luchar, para esforzarnos en las tribulaciones. Pero la esperanza nos da esa fuerza de soportar las pruebas, la lucha, las tribulaciones, las dificultades, las adversidades que llegan a nuestra vida, a soportarlas. Por eso el salmista dijo: si hubiera yo desmayado, si no creyese, si no estuviera esa esperanza, quizás también nosotros hubiéramos desmayado, no tendríamos la fortaleza de parte de Dios de seguir luchando, de seguir esforzándonos para vencer, para salir victoriosos en las tribulaciones. Dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia. Muchas de las veces le pedimos al Señor paciencia, pero vemos que la paciencia es producto de la tribulación. Y dice: la paciencia prueba. Cuando ya tenemos paciencia, como Job, que era un varón que tenía paciencia, fue probado de parte de Dios, como Abraham, un hombre, un varón de Dios que tenía paciencia y fue probado de parte de Dios. Y la prueba, dice finalmente, esperanza. Por eso sufrimos tribulaciones, pruebas, luchas, dificultades, adversidades en nuestra vida, porque tenemos esperanza. Esperanza que un día hemos de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Si tenemos esperanza, lucharemos, nos esforzaremos por conseguir o por llegar a esa meta o a esa esperanza que es en el Señor Jesucristo. Vamos a ir a Tito, carta del apóstol Pablo a Tito. Tito 2:11. Dicen: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para su pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Su gracia dice que nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando alguien tiene esperanza en la venida del Señor, en su manifestación gloriosa, en ver o contemplar la hermosura del Señor, o en ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos, porque tiene esperanza, una esperanza real, una esperanza verdadera, que un día ha de ver al Señor, un día ha de estar en la tierra de los vivientes. Por esa esperanza se renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. Por esa esperanza se lucha, se esfuerza por vencer las tribulaciones,
por vencer las pruebas que llegan a nuestras vidas, porque tenemos esperanza, una esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por esa esperanza en Dios estamos en este lugar, porque esperamos ser bendecidos de parte de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir Tesalonicenses, primera carta, capítulo 4, versículo 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dice su palabra que pues no quiere el apóstol Pablo que ignoremos acerca de los que duermen. Principalmente pues nos está diciendo no los que murieron espiritualmente, dice los que duermen, porque aquel que muere en Cristo espiritualmente duerme, porque tiene la esperanza que un día va a despertar, va a resucitar para vida eterna. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. ¿Por qué dice los que duermen? Porque cuando alguien muere, el Señor espiritualmente duerme con la esperanza de resucitar. Por eso el Señor dijo, allá cuando le hicieron la pregunta a los saduceos, que de quién iba a ser esposa de aquellos 7 hombres, y los 7 fueron esposos de ella. Y el Señor les dijo: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, por eso el apóstol Pablo utiliza la palabra dormir, porque los que mueren en Cristo solamente duermen y esperan la venida del Señor para resucitar para vida eterna. Y por eso nos dice que no quiero, dice, que ignoréis acerca de esto, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Cuando alguien no tiene a Dios, no conoce a Dios, no tiene esperanza. Muere un familiar que pues no conoce a Dios, que no tiene a Dios, que no tiene la palabra de Dios, muere sin esperanza. Ahí sí todo es tristeza, aflicción, amargura, porque esa persona murió sin esperanza. Pero cuando alguien muere en Cristo, aunque pues hay tristeza ciertamente, dice ahí, pero no igual como los que no tienen esperanza. Porque nosotros tenemos esperanza que el Señor, un día cuando Él venga, le ha de resucitar. Le hemos de volver a ver. Es lo que nos está diciendo ahí, 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si lo creemos, si tenemos esa certeza, esa fe, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que estuvieron en Él. Que nos está diciendo que pues si alguien de nuestros hermanos muere, tenemos la esperanza que le vamos a volver a ver cuando el Señor venga. Y dice Dios, dice así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, esa es nuestra esperanza y por eso no nos vamos a entristecer como los otros que no tienen esperanza. Porque creemos que aquellos hermanos que han muerto en Cristo Jesús, el Señor los va a traer con Él en su segunda venida. Les veremos. Esa es la esperanza que les volveremos a ver.
vamos a ir a Job capítulo 11. Versículo 3. Amén. Dice Job 11, versículo 13. Si tú dispusieras tu corazón y extendieras a tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieras que more en tu casa la justicia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Olvidarás tu miseria, te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y su esperanza será dar su último suspiro. El Señor nos dice: si tú dispusieras tu corazón y extendieras a tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, y no consintieres que more en tu casa la justicia. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. El pecado es muerte. El pecado es condenación. El pecado es separación de Dios. Por eso, la gente que vive el pecado no tiene esperanza, no tiene paz. Porque eso es el pecado, es muerte. Es separación de Dios. No, por eso la gente no tiene paz, no tiene esperanza. Porque el pecado es muerte, es condenación. Y su palabra nos dice: si tú dispusieras tu corazón y extendieres a tus manos, si alguna iniquidad hubiera en ti y la echaras de ti, no consintieres que muera en tu casa de justicia, entonces, en ese momento que tomes la decisión, como leíamos en Tito, de renunciar a las cosas del mundo, a los placeres del mundo, entonces dice: en ese momento levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. ¿Por qué? Porque el acercarnos a Dios, el escuchar su palabra, el obedecerla, eso nos da esperanza, eso nos da seguridad, eso nos da paz. Y olvidarás de ser tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Si no fuera por la esperanza, quizás ya hubiéramos desmayado. Pero tenemos esperanza en su venida, tenemos esperanza en la resurrección, tenemos esperanza en la vida eterna del Señor, tenemos esperanza que un día hemos de ver, contemplar su hermosura, ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. El obedecer su palabra nos da confianza y esperanza. Dice: tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. El que vive en pecado no duerme seguro, no tiene paz, porque el pecado es muerte, es separación de Dios, es condenación. El pecado trae castigo. Pero cuando alguien se dispone, como dice el versículo 13, y extiende a sus manos, se humilla, se arrepiente y quita, se limpia, entonces a través de su palabra el Señor nos da confianza, nos da esperanza, nos da paz. Como dice el Salmo 4:8: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, en paz. Su palabra nos da paz. Aunque estemos en pruebas, en luchas, en tribulaciones, su palabra nos da paz, nos da seguridad, nos da confianza, porque tenemos esperanza en la venida del Señor.
Dice, te acostarás y no habrá quien te espante. Muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y su esperanza será dar su último suspiro. Y vemos la diferencia. ¿Cuál es la esperanza del malo? En dar su último suspiro. Pero la esperanza de nosotros es la resurrección, es la venida del Señor. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, antes a Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 32. 14, 32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. El impío, el malo, el pecado es muerte, es condenación, es amargura, es separación de Dios. Pero el justo en su muerte tiene esperanza, porque el Señor no tiene cuidado de la muerte, dice en los salmos, de los santos, de sus santos. Aún el justo en su muerte tiene esperanza, porque el Señor, cuando Él venga, le ha de resucitar. Y ha de resucitar para vida eterna. Esa es la esperanza del justo. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos de los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vemos cómo nos recuerda y nos dice que nos acordemos nosotros los gentiles. En cuanto a la carne, seremos llamados incircuncisión. Que recordemos que pues en nuestra vida pasada estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos en nuestra vida pasada, no teníamos esperanza, porque en el pecado en el que vivíamos no hay esperanza, no hay paz, solo hay amargura, condenación. Y dice, pero ahora, en Cristo Jesús, ahora tenemos esperanza, ahora tenemos un Dios en el cual esperamos, ahora estamos cerca, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, dice 14, porque Él es nuestra paz. Antes de nuestra vida pasada no había paz, no había confianza, no había seguridad. Pero ahora
por su esperanza en Dios tenemos paz, tenemos confianza, tenemos seguridad, hemos sido hechos cercanos por su sangre, porque Él es nuestra paz. El Señor Jesucristo es nuestra paz. Y dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Como dice su palabra, más nuestra ciudadanía es en los cielos, donde también esperamos al Salvador. Y vamos a ver esa escritura. Vamos a ver 1 Juan 3:3. Vamos a leer ese versículo que mencionaba, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, ahí está nuestra esperanza, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nuestra ciudadanía es en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 3. Versículo, vamos a leer desde el versículo 1, 3:1 de primera carta de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mirad, dice su palabra, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, seamos llamados ciudadanos de los santos, seamos llamados miembros de la familia de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él es nuestra paz. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste o cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Él venga, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso significa que pues aún no se ha vestido de incorrupción este cuerpo corruptible, o no se ha vestido de inmortalidad este cuerpo mortal. Pero cuando Él se manifieste, cuando el Señor venga, nuestro cuerpo mortal corruptible se ha de vestir de inmortalidad. Y entonces dice, seremos semejantes a Él, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo celestial, y dice que le veremos tal y como Él es. En su venida, le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Verle tal y como Él es. La misma esperanza o la petición, lo que David demandaba al Señor. Una cosa he demandado al Señor y esa buscaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y
para inquirir en su templo, verle tal y como Él es, contemplar la hermosura del Señor, ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es también que nuestro cuerpo mortal se ha de vestir de inmortalidad. Este cuerpo corruptible que se enferma se ha de vestir de incorrupción. Va a ser transformado cuando el Señor venga. Los que murieron en Cristo han de ser resucitados, y los que aún estén o estemos con vida serán transformados. Esa es nuestra esperanza en la resurrección del Señor Jesús, que le veremos en la venida del Señor, que Él nos ha de resucitar y que le veremos tal y como Él es. Y dice ahí, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hemos visto el que tiene esa esperanza, pues soporta, lucha en las tribulaciones, no desmaya, sigue adelante. El que tiene esa esperanza renuncia a los deseos del mundo. El que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, 22. Amén. 10:22 de Hebreos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerándonos unos a otras para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Acerquémonos, dice su palabra, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, sin dudar, la profesión de nuestra esperanza. Recordemos lo que dijo el salmista: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. El desmayar es igual a fluctuar, a dudar, a estar como las olas del mar, de un lado a otro, sin estar firmes. Por eso dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Es una profesión. Nuestra esperanza, dice, porque fiel es el que prometió. Esperamos en sus promesas, en su venida, en la resurrección, en la vida eterna, en verle, contemplar su hermosura, en ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Esa es nuestra esperanza, y por eso luchamos, por eso nos esforzamos, por eso nos congregamos, por eso estamos aquí, porque tenemos esperanza. Dice: considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Quién es el que deja de congregarse? Aquel que empieza a fluctuar, aquel que empieza a dudar, aquel que empieza a perder la esperanza, que pierde esa esperanza, entonces deja de congregarse. Pero mientras tengamos esperanza en Dios, su palabra, sus promesas, como dice ahí, que fiel es el que prometió, Él es fiel y verdadero, Él no es hombre para que mienta, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos
mientras tengamos esperanza en Él, confianza en Él, nos congregaremos, nos reuniremos para alabarle, para bendecirle y para escuchar su palabra. No dejando, dice, de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Colosenses capítulo 1. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Como ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Dice el 5, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Por eso luchamos, por eso nos esforzamos, por eso nos congregamos, porque tenemos una esperanza guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Vamos a ir al Salmo 42 y ahí vamos a terminar. 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decía todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hacia la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarme, salvación mía y Dios mío. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado. El 6, perdón. Dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los Herbonitas, desde el monte de Bizar. Un abismo llama a otro, y a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos te afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarme, salvación mía y Dios mío. Este salmo nos habla de alguien que está pasando por tribulación, por angustia, y dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarme, salvación mía y Dios mío. Las pruebas y las luchas de las tribulaciones y los momentos difíciles, digamos a nuestra alma, espera en Dios, porque aún he de alabarme,